Ahí está. Bueno, pero muy buenas noches, buenas tardes a todos, a todas quienes están del otro lado de la cámara en este nuevo Zoom. Un Zoom esta vez compartido entre el CIMO, Basilea, Atzaya, Argentina también, con Israel y por la Paz. Un placer enorme que estemos las tres organizaciones presentes haciendo esto. La verdad es una gran alegría y por supuesto que va a ser, ya les anticipo que va a ser un encuentro que va a dar que hablar. Así que bueno, les cuento más o menos cómo va a ser la dinámica. La idea es hacer una charla donde haya 3 presentaciones. Primero va a empezar Matías Sacal, que ahora se va a presentar, lo mismo que Ilan Busni después y finalmente yo. La idea tampoco es que sea una cuestión muy esquemática, que sea más, que haya espacio, al menos en este momento entre nosotros, para que podamos conversar, que sea más como una conversación en la cual surjan diversos temas que nos puedan llevar a, por supuesto, diferentes conclusiones, más o menos de una exposición, en cierta manera, 15 minutos cada uno, y finalmente unos últimos 15 minutos para que los que están en el público puedan hacer comentarios o preguntas, y también, por supuesto, los famosos comentarios disfrazados de preguntas, que son muy bienvenidos. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta durante la charla, que lo hagan en el chat, así podemos continuar, lo mismo con los micrófonos para que sea mucho más ordenado. Y bueno, no tengo mucho más que agregar, le cedo la palabra ahí a Matías Sacal para que comience con su alocución. Si te querés presentar, Mati, y comenzar. Bárbaro, gracias. Bueno, Mauro, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a todos por sumarse a esta actividad. Como decía Mauro, la primera, ojalá de muchas actividades entre estas 3 organizaciones, Mauro del CIMO, Ilan de Basilea. Mi nombre es Matías Sacal, yo soy abogado especializado en Derecho Internacional, trabajo con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. También soy el director de Con Israel y por la Paz, fundador y director. Y hoy vamos a estar charlando un poco sobre estos temas que son tan complejos, sobre el antisemitismo y el antisionismo, así que sin tanto preámbulo, vamos directo a hablar sobre estos temas. Y la pregunta que creo que acompaña al flyer, o el flyer trae esto de antisionismo, antisemitismo, y yo creo que ahí hay una pregunta, ¿no? Que es la de si ¿es el antisionismo una forma de antisemitismo? Empezar por esa pregunta, que es por lo menos lo que va a estar acompañando esta breve exposición que voy a dar, esta breve charla. Y como buen abogado también tengo que decir que para empezar a hablar de este tema me interesaría definir, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo y de qué hablamos cuando hablamos de antisionismo, ¿no? Para hablar de antisemitismo me voy a referir a la definición de IRA, de la International Holocaust Remembrance Alliance, la Alianza para el Recuerdo del Holocausto, que es una institución que planteó una definición que está en progreso, está en desarrollo, pero que también es internacionalmente aceptada. Y traigo acá la definición como para que podamos, por lo menos, partir todos de la misma premisa en esta charla, de qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo. El antisemitismo, según esta definición, dice, es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Una definición quizás para algunos muy escueta, o sea, la definición es más larga, cité solo la parte principal, pero de lo primero que podemos entender de antisemitismo y de la experiencia que todos los que acá hoy nos acompañan, podemos entender que el antisemitismo es una forma de discriminación. Es una forma de discriminación, y como cualquier discriminación, no es ni más ni menos que una distinción sin fundamento alguno. No hay razón para encuadrar, para discriminar a una persona, de ahí el concepto este de discriminación. Y esto se puede enmarcar dentro de lo que se conoce en el derecho como el discurso del odio, hate speech. No vamos a hablar mucho del discurso del odio, la verdad que es un tema muy interesante, cómo convive el discurso del odio con los valores democráticos y esa tensión que existe entre qué pasa cuando el discurso del odio lleva a la incitación a la violencia y un montón de cuestiones, pero sí podemos decir que el antisemitismo se puede enmarcar dentro de lo que es el discurso del odio. Y
para ir avanzando un poco, ¿de dónde proviene el antisemitismo? Porque también no nos vamos a poner tan legalistas, sino vamos a la realidad, ¿de dónde proviene el antisemitismo? Y hoy en día podríamos, haciendo simplemente un reduccionismo, obviamente que siempre hay matices, pero a los fines de esta charla, podríamos decir que hay tres áreas o zonas desde donde hoy proviene el antisemitismo. Uno es el Islam radical, que a través de interpretaciones extremistas de la religión musulmana fomenta el odio no solo a Israel, sino al pueblo judío. Esto lo podemos ver en la carta fundacional de Hamás, el grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza. Después tenemos la extrema izquierda, que una crítica constante, obsesiva a Israel, esconde muchas veces el antisemitismo, y por otro lado la extrema derecha, que de todo esto podríamos dar ejemplos, pero me imagino que tanto Mauro como Ilan después van a ahondar sobre esto. Y la extrema derecha, que es ese discurso de extranjerización del judío, el mito este de la doble lealtad del judío, que es más leal a Israel que al país donde vive. Entonces, de ahí podemos identificar estos tres zonas o grupos desde donde proviene el antisemitismo. Ahora bien, hablar de antisemitismo es una cosa, a priori. Antisionismo también lo vamos a definir. Yo defino el antisionismo, y esta es una definición personal, no voy a citar a ninguna organización acá. A mi entender, el antisionismo es estar en contra de la existencia del Estado de Israel. Agrego algo, que el antisionismo puede estar motivado por el antisemitismo, o sea, podemos encontrar que mucha gente antisemita es antisionista también. Y este punto que me parece interesante también para poder explayar, yo tiro los títulos, seguramente después se profundicen. El antisionismo claramente crea un ambiente en donde el antisemitismo es más tolerado. Claramente, en una marcha pro-Palestina, como hemos visto en los últimos enfrentamientos en la Franja de Gaza en toda Europa, por ejemplo en Londres, claramente era una marcha antisionista a priori, y vimos comentarios antisemitas, ataques a instituciones judías y demás. Entonces se crea un ámbito donde el antisemitismo sí es más tolerado. Ahora bien, contrario a lo que se piensa en muchos sectores, a mi entender, oponerse a los asentamientos israelíes, al trato que Israel le proporciona a la minoría árabe o a políticas determinadas de Israel, a mi entender no sería antisionismo. Eso es una crítica legítima a un Estado democrático. A ver, si la idea del sionismo es la creación de un hogar nacional judío en la tierra ancestral, en Eretz Israel, la tierra de Israel, la negación de ese derecho es el antisionismo. Ahora, ¿por qué ambas posturas, el antisemitismo y el antisionismo, son peligrosas y dañinas? Bueno, en una charla pleno siglo XXI, 2021, explicar por qué el antisemitismo es peligroso ya me parece redundante, después de la experiencia del Holocausto y del genocidio de 6 millones de judíos, me parece que es redundante. A los que todavía tengan alguna duda los invito a ponerse a estudiar un poco de la historia. Pero lo que sí me parece interesante es también plantear la idea de que el antisionismo es peligroso. Primero, como definimos antes, antisionista es quien se opone a la existencia del Estado de Israel. ¿Por qué eso es peligroso? Primero porque existe el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo tiene el derecho a tener su Estado, y eso es un derecho humano básico, e Israel es el Estado donde el pueblo judío ejerce el derecho a tener su Estado. Y negar el derecho a la autodeterminación de un solo pueblo en la humanidad, que es el pueblo judío en su tierra ancestral, eso es antisemita, es peligroso. Ahora bien, cualquiera podría plantear, bueno, ¿y qué pasa con el derecho a autodeterminación del pueblo palestino? Y sin duda, para mí, es un derecho que todavía no se concretó, que digamos, por lo menos yo no niego ese derecho a la autodeterminación, ojalá, o yo soy uno de los que cree en la solución de 2 estados, pero a los fines de la charla, negar el derecho a la autodeterminación del pueblo judío es antisemitismo. Y quiero agregar un punto más interesante también, que es el punto de una frase que una vez dio Golda Meir, que es que el sionismo ha borrado del mapa, del diccionario, perdón, la palabra refugiado judío. Y sobre esto quiero
detenerme un momento, porque me parece importante para entender la idea y por qué el antisionismo es sumamente peligroso. Esta afirmación hace referencia a que justamente no existen judíos perseguidos por su condición de judíos, en cualquier parte del mundo. Y esto es garantizado en gran medida por la existencia del Estado de Israel, porque apoya a las comunidades judías en la diáspora, porque existe un lugar en donde los judíos pueden autodeterminarse y vivir como judíos en libertad, y por eso mismo, oponerse a la existencia del Estado de Israel supone querer perpetuar la catástrofe del Holocausto en el pueblo judío. Quiero hacer un parate acá y explicar algo. En 1945, la mayoría de Europa estaba plagada de refugiados judíos que habían perdido todo, y ningún país en el mundo logró superar, o ningún pueblo en el mundo logró hacer lo que hizo el Estado de Israel con tantos refugiados. O sea, solucionó un problema que hoy en día, o sea, si vemos las estadísticas de refugiados, aumentan a un ritmo exponencial. Bueno, el pueblo judío pudo solucionar este tema, y en gran medida, si no en total medida, es gracias a la existencia del Estado de Israel. Entonces, pretender perpetuar en los sobrevivientes la catástrofe del Holocausto, eso es antisemita. Ahora, una de las preguntas que nos va a estar acompañando, entonces, definimos antisemitismo, definimos antisionismo, hablamos un poco de por qué es peligroso cada uno de estos conceptos. Ahora bien, ¿toda crítica a Israel es antisemita? Esa es una pregunta que creo que es interesante. Y para responder esta pregunta, me voy a referir un poco a un test, que es un test, ahora lo voy a explicar brevemente, que desarrolló Natan Sharansky, que es un expresidente de la Agencia Judía para Israel, una persona de renombre en Israel, que desarrolló un test para distinguir la crítica legítima a Israel y cuando se está hablando de antisemitismo. ¿Y para qué es importante desarrollar un test y todo esto? Bueno, porque en una sociedad democrática la libertad de expresión debe ser protegida. Es muy importante respetar las opiniones y los pensamientos de cada persona, pero muchas veces eso viene aparejada de esta tensión que hablamos en el principio, de la tensión entre el discurso del odio y la libertad de expresión. Ahora bien, estas tres T's es la deslegitimación, la demonización y la doble moral. Es decir, la crítica a Israel es legítima, pero no cuando hay una deslegitimación, es decir, cuando se propone la crítica a Israel que termina con, y por eso el Estado de Israel es un Estado racista que no debe existir. O sea, se está negando el derecho a la autodeterminación del pueblo judío. La segunda es la demonización, la crítica a Israel que considera que el peor de todos los males es Israel como el único Estado que viola derechos humanos en el mundo, como el único Estado que hace todas las cosas mal. Y la tercera es la doble moral, es la crítica a Israel que aplica un doble estándar con otros estados de similares características. Es decir, claramente, o esto es una opinión mía, Israel está sometido al escrutinio público mucho más que cualquier otro estado democrático, y es un estado que desde su nacimiento está en guerra, en conflicto permanente. Entonces, claramente, ahí hay un sometimiento a Israel a la visión universal, a la visión de todo el mundo, donde se lo mira con la lupa. Antes estábamos hablando muchas veces de esta frase, no Jews, no news. Si no hay judíos, no hay noticias. O sea, hemos visto en estos días, Afganistán, los talibanes tomaron nuevamente el poder y no vimos ninguna marcha en ninguna parte del mundo, cuando, por ejemplo, por el caso de Sheikh Jarrah en Jerusalén, digamos, por 4 familias palestinas se armó todo un alboroto, empezaron marchas en todo el mundo. Entonces también esto creo que es algo también para pensar. Quizás estoy yendo muy rápido, quiero ser conciso con mi tiempo para dejarle el tiempo a los demás, a tanto a Ilan como a Mauro. Después va a haber un espacio también para preguntas. Entonces me planteo, ¿no? A partir de todo esto que estuvimos hablando, ¿cómo encaramos este problema? Bueno, en mi opinión no hay que ser tampoco ni alarmistas ni ingenuos. Planteo que no hay que ser ingenuos porque el antisemitismo es una realidad, existe, en muchas zonas, en muchos países está en aumento, hay estadísticas que así lo sostienen.
Y no hay que ser ingenuos porque tampoco hay que fomentar esto de la libertad de expresión absoluta, donde cuando la libertad de expresión incita al odio es peligroso. Y muchas veces lo que el antisemita realmente odia es esa cultura democrática y esa pluralidad de voces y ese respeto por las minorías. Es decir, el antisemita a veces sucede que también discrimina a otras minorías. Y por otro lado digo que no hay que ser alarmistas porque muchas veces desde instituciones judías o desde otros ámbitos se busca cruzar y tildar de antisemita a una persona negando todo tipo de comentario, y lo único que hace eso a veces es justamente el efecto opuesto, ¿no? El hecho de limitar cualquier tipo de libertad de expresión, de opinión, y eso es complejo, ¿no? Entonces, es complejo este tema, claramente. Claramente hay que ser precisos cuando utilizamos algunos términos, hay que entender que esto no es que hay una norma general que aplica a todos, sino que es un análisis caso por caso. Hay muchas situaciones actualmente que tratan sobre estos temas. Hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, en una marcha, una manifestación palestina, la utilización de esvásticas. Entonces, eso claramente, la utilización de esvásticas en una protesta, claramente torna esa protesta en ilegal, porque la esvástica todos sabemos lo que representa. Pero me interesa, por una cuestión de tiempo y para darle el espacio a los demás, terminar con esta idea. Después, si hay tiempo, podremos hablar de casos puntuales como la situación de Ben & Jerry's o otras situaciones donde todos estos estándares, todas estas definiciones se ponen en la práctica y hay que ver cómo operan, cómo funcionan. Pero sí me interesaría, con el permiso de todos ustedes, terminar con una frase de Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que creo que puede echar luz en todo esto de lo que estamos hablando, que dice así: cuando toda muerte civil se convierte en un crimen de guerra, el concepto se devalúa y pierde su significado. Y cuando toda expulsión de civiles de una aldea se convierte en genocidio, es que no sabemos qué es realmente genocidio. Cuando Auschwitz está en todas partes, eso significa que no está en ninguna. Y cuando toda ocupación militar es un holocausto, el holocausto acaba borrándose de nuestra memoria, y parece ser eso precisamente el objetivo de aquellos que erróneamente creen que para movilizar simpatías a favor de los palestinos es necesario borrar toda simpatía a favor de los judíos, sea en Israel o en la diáspora. Muchas gracias por el espacio, así que le voy a dejar la palabra a Ilan, así podemos profundizar sobre estos temas. Qué difícil que se me hace, Mati, tener que hablar después de que vos citás a tantas personas tan prominentes en este tema. Buenas tardes a todos, un gusto poder verlos. Aquellos que están con la cámara apagada, a mí me gusta ver quién está del otro lado de la pantalla, los invito a que prendan la cámara. Estamos en comunidad, una comunidad virtual del Zoom, así que siempre es lindo ver quién acompaña del otro lado. Antes que nada, agradecer y mucho a Mauro Embe, que fue quien quiso organizar este evento, y también a Hebraica, que nos permite estar dando esta disertación. Soy Ilan Busni, vicepresidente de Basilea, un centro de diplomacia pública nuevo que está dando sus primeros pasos acá en Argentina. Tzada Sheini ya deben conocerlo, es una marca a nivel, casi te diría que mundial, y muy, muy presente en Hispanoamérica. Y la verdad es que es un honor también, como vicedirector del periódico Comunidades Plus, poder dar esta charla. Voy a arrancar poco picante, voy a arrancar un poco irónico, y quiero casi que ponerme de pie y aplaudir muy fuerte, porque me toca hablar de algo llamado BDS, y la verdad es que a mí me da mucho orgullo cuando una organización que se declara a favor de los derechos humanos tiene condenas muy pero muy fuertes para con el gobierno turco, que hace 2 días decidió construir un muro de 300 kilómetros de concreto entre Turquía e Irán para que los refugiados afganos que están huyendo de los talibanes no ingresen a Turquía. Así que me pone muy contento que también el movimiento BDS, que vela por los derechos humanos, haya sacado un comunicado en todos los diarios del mundo diciendo que están en contra de la felicitación de Ismail Haniyeh, ¿sí? Uno de los máximos representantes de Hamás,
que felicitó al gobierno talibán por asumir el poder en Afganistán. Todos sabemos que los talibanes son pro derechos humanos, así que me pone muy contento. Y también estoy muy contento porque tanto en Argentina, como en Venezuela, como en España, los portavoces en español del movimiento BDS están hace mucho tiempo en los medios de comunicación gritando y criticando que hace más de 15 años no hay elecciones en el territorio palestino. Todo esto lo digo en tono irónico y es lamentable decir que nada de todo esto sucede. ¿Por qué? Porque el BDS, que es un fenómeno del cual voy a hablar en estos 15 minutos, es hija o es hijo de un fenómeno muy particular del antisemitismo y del antisionismo, por sobre todas las cosas, que es ser hijo del doble estándar. Voy a ser muy breve en lo que vaya a explicar, pero a lo largo de la historia, y esto lo explica muy bien también Gabriel Ventasgal, hubo o existen, o también existieron, 6 maneras de tratar de deslegitimar o de tratar de borrar tanto en la actualidad a Israel y a los israelíes como a los judíos en el mundo. Hubo 6 tácticas o 6 modelos. El primer modelo fue la fuerza física. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la guerra de la independencia, el intento de aniquilamiento de los judíos. Como se dieron cuenta los países que rodeaban a Israel que eso no podía ocurrir, ahora la nueva táctica violenta, la fuerza física, se desarrolla a través de los grupos terroristas proxies. Por ejemplo, Hamas, por ejemplo, Hezbollah, que tratan de llevar adelante atentados para borrar todo tipo de vida, ya sea israelí o judía, en el mundo. Acá tenemos, lamentablemente, la muestra de lo que fue la AMIA o la Embajada de Israel, ambos atentados. El segundo modelo, y de esto Mati sabe y mucho, es el modelo de la diplomacia en la ONU, por sobre todas las cosas, donde se busca deslegitimar la actividad israelí. En los años 70, si no me equivoco, en el año 73, la ONU llegó a decir que el sionismo equivale a racismo. O sea, la idea que viene a decirle a los judíos en el mundo que tienen que emanciparse y tener su propio Estado en su territorio ancestral es equivalente a racismo. Esa locura llegó a votar la ONU. ¿Por qué? Porque hubo una alianza entre estados comunistas, estados islámicos, estados tercermundistas, que no tenían ningún problema en ir en contra de lo que se denomina como la potencia de Israel, bancada en ese caso por Estados Unidos. El tercer modelo de deslegitimación va por la prensa, donde se busca que la víctima pase a ser casi que el victimario. Entonces, vemos como Hamas no es un grupo terrorista, sino que el ejército de Israel es un ejército feroz que en lugar de defender la existencia de los judíos y de los israelíes, busca asesinar a mansalva a, en este caso podríamos decir, por ejemplo, los palestinos. El cuarto modelo, y en el cual me voy a basar dentro de muy poco tiempo, voy a estar hablando del modelo del BDS, que es un modelo mucho más difícil de combatir y es un modelo moderno que yo considero y que muchos estamos de acuerdo en decir que es un modelo netamente, no solamente antisionista, sino que también antisemita. El quinto modelo, ¿sí?, que buscó deslegitimar la existencia judía es el modelo de la dialéctica. Por ejemplo, los nazis, que convencían a todos, ¿sí?, convencieron a un montón de gente en Europa que los judíos eran una raza inferior. Por ende, eso ameritaba que vayan a una cámara de gas y que dejen de existir. Así de duro como suena, hoy en la realidad muchos llegaron a creer, y eso fue una nota que se dio a conocer en los medios de comunicación en Argentina, que el COVID fue resultado de una conspiración judía. Y lo hemos visto en varias marchas donde se ha hablado del nuevo orden mundial y todo ese tipo de locuras. ¿Cuál es el sexto modelo? El sexto modelo es el de la cleptohistoria. Mati, vos también estarás al tanto, me imagino, que en organizaciones internacionales, como por ejemplo la UNESCO, se negó el vínculo del pueblo judío con el Kotel Amaraví, con el lugar más sagrado, con nuestro único lugar sagrado, con el que tanto rezamos, con el que tanto anhelamos volver, como es Jerusalén, como es ver el tercer Beit HaMikdash reconstruido. Para muchos historiadores, lo judío o lo israelí no tiene ningún vínculo con eso. Es más, Jesús era palestino.
es increíble, nunca existió el Estado palestino, pero Jesús era palestino. Eso es la cleptohistoria. Y eso lleva a que mucha gente empiece a tomar el modelo de, si entonces Jesús era palestino y murió y demás, entonces los judíos fueron los invasores, los que lo mandaron a matar. Entonces los judíos están ocupando el territorio de Al-Aqsa. Entonces tiene razón lo que reclama el pueblo palestino. Es muy interesante, porque todas estas tácticas son tácticas que muchas veces se mezclan en una, o de manera diferente, tratan de combatir la legitimidad israelí en el territorio de Israel, o incluso peor, la legitimidad judía con la tierra de Israel. Es paradójico que el movimiento BDS, ¿sí?, se haya creado después de una conferencia contra el racismo en Durban, que es una ciudad en Sudáfrica, donde más de 170 ONGs pro-palestinas crearon el movimiento BDS, que no es más que el movimiento a llamar a boicotear, desinvertir y sancionar al gobierno de Israel hasta que no cambie ciertos parámetros que les voy a mencionar ahora. Quiero comentarles que el día que se crea, ¿sí?, el movimiento BDS, con el apoyo, por supuesto, no solamente de estas ONG, sino que también de estados árabes, y por supuesto que también iba a estar metido la teocracia iraní, se sacó el siguiente texto que les quiero leer textual porque vale la pena. Dice: llamamos a toda la comunidad internacional a imponer una práctica de aislamiento completo y total sobre Israel como un estado apartheid, igual al caso de Sudáfrica, significando la imposición de sanciones y embargos totales, el cese completo de todos los vínculos entre todos los estados de Israel. Entonces, por eso las tres siglas. La B de boicot, que habla a la ruptura de las relaciones, no solamente desde lo económico, sino que también desde lo cultural, y ahora vamos a ver por qué yo considero que el BDS es fuerte y abiertamente antisemita, por más de que lo tengan escondido por debajo, como siempre digo, hay que saber leer entre líneas. Se llama también a la desinversión, o sea, la retirada de inversiones de bancos y de empresas internacionales que aportan, ¿sí?, en Israel. Y por último, a sanciones, o sea, acciones punitivas, que es directamente cortar la relación de Estado a Estado con Israel. ¿Cuál es el objetivo del BDS? Bueno, presten atención a esto. El BDS aprendió muy, pero muy bien de uno de los máximos líderes palestinos. No sé si ustedes estaban al tanto de que a Yasser Arafat había que escucharlo de dos maneras diferentes, porque no era lo mismo el discurso que daba en árabe al discurso que daba en inglés. ¿Y saben qué? La plataforma del BDS no es la misma la que existe en árabe que la que existe en inglés. Tratan de adaptar su discurso dependiendo del público. Entonces yo me pregunto, ¿no hay algo extraño? ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué es lo que tienen que ocultar? Por ejemplo, hablan del fin de la ocupación del Estado de Israel, y dependiendo para quién, te van a hablar de que Israel vuelva a la línea verde, o algunos directamente te van a decir que ocupación es todo. Entonces estamos en un problema si la supuesta ocupación de Israel lo es todo, entonces está hablando de algo en especial. Otro tema más. Plantean la igualdad de los árabes en Israel. Perdón, ¿acaso los árabes son ciudadanos de segunda en Israel? ¿No pueden ir a votar? ¿No tienen derechos civiles? ¿No comparten la escuela con los judíos? ¿Cuál es la falta de igualdad de los árabes en Israel? Me pregunto yo, ¿acaso los comerciantes palestinos pueden negociar con comerciantes judíos libremente? ¿Dónde ponen los ojos las personas del BDS? ¿Acaso en el territorio palestino los propios palestinos pueden votar? Quiero recordarles que desde el año 2005 no hay elecciones, ni en la Franja de Gaza, ni en Cisjordania. ¿Se dan cuenta cuando hablo del doble estándar? Porque el doble estándar es un fenómeno propio del antisemitismo y una muestra clara del antisionismo. Porque es muy elegante decir, yo no soy antisemita, soy antisionista. Lo hemos escuchado más de una vez. Y esto no quiere decir que no haya judíos antisionistas. Sí, claro que los hay. ¿Y eso los convierte en una voz autorizada? ¿Se puede criticar al gobierno de Israel? Claro que se puede criticar al gobierno de Israel. Pueden haber medidas que te gusten más, que te gusten menos, que el costo de vida en Israel es muy caro. Todo se puede criticar. Pero cuando hay una doble vara con el gobierno de Israel, cuando se le exige al gobierno de Israel o a la gente de Israel cosas que no se le exige a nadie en el mundo,
estamos frente a un fenómeno especial, y ese fenómeno del doble estándar conduce indudablemente al antisionismo devenido en antisemitismo. Y quiero remarcar algo más, porque uno de los pedidos del BDS en su plataforma es que Israel le otorgue la ciudadanía israelí a los que se denominan los refugiados palestinos, que los cálculos, según lo que se exponen, son 5 millones. En un estado donde el 23%, si no me equivoco, de la población es árabe, de un total de 9 millones. Les pido que saquen los cálculos. Si se le agregarían supuestamente 5 millones más de ciudadanos palestinos, ¿no estamos hablando prácticamente de la desaparición del Estado de Israel como el Estado judío? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo quiero decirles algo para empezar de a poco a cerrar la idea de qué es lo que pasa cuando hablamos del BDS como fenómeno muy interesante, y es ni más ni menos que actos bochornosos, repudiables, y permítanme decir la palabra asquerosos, que demuestran el antisemitismo a flor de piel que lleva adelante el BDS, que no se deberían haber permitido. En el año 2015, en Valencia, todos los años en realidad, pero en el año 2015 en especial, hay un festival que se llama Rototom Sunsplash, que tiene que ver con un festival de música reggae. Resulta que en el año 2015 se iba a presentar el cantante Matisyahu, que es un rapero neoyorquino judío, de Estados Unidos, pero de origen judío. El BDS lanzó una campaña feroz pidiéndole a Matisyahu, ¿sí?, culpándolo, diciéndole a él que tenía que expresarse en contra de la matanza de los niños palestinos que cometía el ejército de Israel. Culpar a un judío por lo que hace, a un judío estadounidense, por lo que hace el gobierno, por lo que supuestamente hace el gobierno de Israel. ¿Qué nombre tiene? Lisa y llanamente antisemitismo. Pero es más, voy a ir por más. En el año 2019, acá en Argentina, de donde les estoy hablando, se iba a jugar el clásico del Río de la Plata entre Uruguay y Argentina en Jerusalén, la capital de Israel. ¿Y saben qué? El único país en el mundo al que no se le permite jugar un partido invitando a los equipos que quieran su propia capital es Israel. El BDS lanzó una campaña feroz que era Argentina, no vayas, donde hicieron algo que nos debería ofender. Mancharon los colores de Argentina, mancharon la remera de Argentina con sangre. ¿Se puede permitir eso? ¿Por qué se le permite al BDS que haga esas cosas? A mí como, olvídense si yo soy judío o no soy judío, como argentino me da vergüenza, me da tristeza, me da mucha bronca. ¿Cómo se le puede permitir a un movimiento que habla de derechos humanos que manche con sangre, lo que va a ser un partido de fútbol? El partido tuvo que ser momentáneamente suspendido porque además en Barcelona, donde estaba entrenando la selección argentina, fueron ahí a la puerta a gritarle con megáfono que eran asesinos, que jugar un partido de fútbol justificaba el asesinato supuesto de jóvenes niños palestinos. Entonces, cuando jugamos el Mundial en Rusia, estamos avalando que Putin no permita el casamiento igualitario en Rusia. O ahora que vamos a ir a Qatar, si Dios quiere y Argentina clasifica, vamos a estar habilitando que el gobierno de Qatar financie a los distintos grupos terroristas. ¿Se dan cuenta de lo que es el doble estándar? Que no hay una sola levantada de voz, una sola protesta, ni en los diarios, ni en los medios de comunicación. Entonces, a mí lo que más me preocupa de todo esto fue cuando en el año 2018, en España, orgullosamente 58 ayuntamientos, o sea, 58 municipios se declararon libres del apartheid judío, al mejor estilo nazi del Judenfrei, o sea, espacio libre de judíos. Ahora, como no está cool, no está avalado decir espacio libre de judíos, sí está permitido decir espacio libre del apartheid. Entonces, muchos municipios que eran del PSOE, del Partido Social Obrero Español, habilitaron, por ejemplo, no contratar a un grupo de música, fíjense, a un grupo de música como era Mayumana o Mayumana en castellano.
¿Se dan cuenta la gravedad de la dialéctica, la pelea que uno tiene que dar? Porque Mati, me imagino que vos que te desenvolvés también en los ámbitos internacionales, tenés que explicar, y te van a decir que la ONU entera está en contra, y vos cómo le explicás que una alianza de 58 países decidieron en el 73 que el sionismo era igual al racismo. Bueno, el BDS tiene eso. Entonces yo le voy a pedir humildemente a la gente del BDS, sobre todo a Marwan Barghouti, que fue su creador, y que dijo no tengo ningún problema en recibir la inyección de Israel cuando se hablaba de que la vacuna contra el coronavirus la iba a hacer Israel, le voy a pedir que si tanto les molesta la existencia israelí y todos los logros israelíes, que entonces dejen de usar la computación, porque mucha de la tecnología que está en la computadora es israelí, que no usen más un pendrive, porque el pendrive fue inventado por Israel, y así podría decir tantos, pero tantos inventos que no podrían usar nada, lo cual demuestra una hipocresía muy, pero muy grande. A modo de cierre de esta charla, quiero plantear el siguiente escenario, porque una de las preguntas centrales que rigen el flyer hablaba de los desafíos para Israel. Bueno, quiero decirles que desde el año 2015, en abril de 2015, Tennessee prohibió el movimiento BDS, New York también, bajo la administración del ex gobernador Andrew Cuomo, canceló cualquier tipo de financiación al movimiento BDS. En febrero de 2016, el Congreso de Canadá también lo prohibió. En marzo de 2017, el Parlamento suizo también obligó a que se deje de financiar al movimiento BDS, y en diciembre de 2017 el municipio de Múnich, en Alemania, también canceló la actividad del BDS. ¿Por qué? Por considerarla antisemitismo. Israel tiene un gran desafío y tiene que desenmascarar en el mundo todo lo que el BDS está llevando adelante. ¿Por qué? Porque se comprobó, entre otras cosas, que el BDS tiene un link, no uno, varios links con la organización terrorista Hamas, y tengo nombres, y tengo organizaciones que funcionan, por ejemplo, en Londres, donde su fundador fue miembro del Hamas condenado, ¿sí?, en Israel, a ir a la cárcel por haber asesinado a israelíes en distintos atentados. Si quieren, después, cuando termino la charla, le doy algunos de los nombres, porque es muy interesante el link que hay entre una organización de derechos humanos, y voy a usar las comillas, una organización terrorista y el objetivo de deslegitimar la existencia de Israel. El BDS, por lo menos por cómo lo veo yo y muchos analistas, es la manera más delicada, la manera más audaz del neo-antisemitismo, que junta a la izquierda, que junta a la derecha, que junta al islamismo radical, y que también es un poco un resumen de las 6 tácticas que yo le dije que a lo largo de la historia buscó y busca deslegitimar la existencia judía en Israel y de Israel en la tierra de Israel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ilan, Mati. Me toca a mí cerrar. Primero, bueno, me presento, soy Mauro Embel, director ejecutivo del Centro de Investigación de Israel en Medio Oriente, CIMO, dentro de Hebraica. También soy licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Itela, doy clases de Historia Argentina ahí también, y de Historia del Pueblo de Israel en ENORT, en el Colegio Ort. Les agradezco también a todos los que están presentes, en especial a mis alumnos y exalumnas que están presentes acá, que ya me han escuchado muchísimas veces, incluso algunos y algunas el día de hoy, y aún así vienen y les interesa, y la verdad me pone muy, muy feliz. Mi tema de locución, que va a ser de 15 minutos, como habíamos quedado más o menos, después se abrirá un espacio a preguntas, tiene 2 componentes, y que combinan de alguna u otra manera aquellos elementos del antisemitismo y del antisionismo que han mencionado Mati e Ilan, sobre cómo repercute esto en la sociedad israelí, y cuáles son justamente los desafíos para su democracia, que está en el título de esta charla, y que choca directo con la gran cuestión que ha pasado históricamente en el Estado de Israel, que es una tensión interna que no se ha resuelto, y si no se ha resuelto,
es porque los incentivos a que se resuelva todavía no están. Y eso lo voy adelantando para decirlo más adelante. En primer lugar, aclarar que el análisis, creo por primera vez de que empezamos con el CIMO, va a tener algunos componentes normativos, digamos, que es lo que yo pienso al respecto, cuando absolutamente creo que todas las charlas que hemos hecho hasta ahora, al menos yo traté de ser bastante descriptivo, sin dar una opinión propia, en este caso lo voy a hacer, creo que es la primera vez que lo hago en total. Y en segundo lugar, aclarar que mi respuesta va a estar dividida en dos cuestiones, en un plano externo primero de cómo afecta esto de Israel hacia el mundo hacia Israel como Estado, y después a su interior, que me parece que es la gran cuestión que está en el título de la democracia israelí. Y antes me gustaría decir un comentario que en parte estuvo marcado por algunos comentarios que hicieron Ilan y Matías antes, que tiene que ver con que, si bien hoy creemos que el sionismo es algo obvio dentro de la comunidad judía, no siempre fue así. Acá somos 3 organizaciones sionistas, judías, que no es algo obvio que sean judíos sionistas. Y le voy a decir la verdad, históricamente dentro del judaísmo no siempre el sionismo fue lo único, y no es lo único que existe al día de hoy. Y de todas maneras seguimos siendo Yehudim, porque si algo que ha caracterizado al pueblo judío, como diría Borges, es su cosmopolitismo. Un cosmopolitismo que además trae aparejado diferencias políticas, y voy a utilizar una frase que me ha dicho hoy Johnny Carson, el director del Museo del Holocausto, que también es docente de honor conmigo, y me encantó. Si los judíos no nos pudimos poner de acuerdo en el levantamiento del gueto de Varsovia entre la izquierda y la derecha sionista para combatir a los nazis, no sé qué podemos esperar ahora. ¿Se entiende? O sea, si ni siquiera ahí nos pudimos poner de acuerdo, hoy es mucho más complicado. ¿Por qué digo esto? Porque viene la cuestión que es una gran pregunta. Yo creo que voy a hacer más preguntas que respuestas para que nos quedemos pensando. ¿Ser judío implica defender Israel? ¿Sí o no? ¿Es requisito defender Israel si uno es judío? Para mí sí, pero eso depende de cada uno. ¿Cómo afecta que gran parte de los judíos norteamericanos, hoy en día de los judíos estadounidenses, digan que Israel es un estado aparte o que ocupa territorio palestino, cuando ha sido un país que históricamente ha tenido un gran vínculo con Israel y en especial su comunidad judía, aunque tuvo algunos roces en un momento, pero no voy a entrar en detalles? ¿Cómo afecta la actualidad en cuanto al movimiento de redes sociales que nos permite hablar de lo que pasa en Afganistán o lo que pasa en Cisjordania, lo que pasa en Gaza? Redes sociales, que es donde lo manejamos las 3 organizaciones, digamos. O sea, estamos metidos en este mundillo de redes sociales cuando está repleto de desinformación, que por supuesto no es lo que hacemos nosotros, pero en general está repleto de desinformación, y que lo que más llama la atención es aquello que se comparte. No necesariamente porque uno verifique qué es real y qué no es real. Digamos, en nuestro sillón podemos decir qué nos parece bien, qué nos parece mal, lapidar a los que nos parece mal y decir que los que nos parece bien es palabra sacrosanta. Entonces, me parece un gran problema justamente que la gente piense que el BDS es algo correcto, y ahí entra la cuestión normativa que decía, moralmente correcto, cuando hablan de derechos humanos, y no lo es, digamos, podemos estar horas hablando de esto. La cuestión, justamente ahí que ponen por el chat, de las fake news, y una tendencia a la repetición y a yo diría, una tendencia a querer el trending topic, digamos. Lo que es trending topic es verdad, lo que está hablando todo el mundo, y lo repetimos sin cesar. Porque el gran problema del antisemitismo para mí ha sido y es la ignorancia. Porque si bien hay muchos antisemitas declarados que saben muy bien por qué son antisemitas, en su gran mayoría es por ignorancia. Y vamos a decir la verdad, Israel a nivel mundial, el sionismo a nivel mundial, por fuera de la comunidad judía, la batalla por ahora está perdida. O sea, si bien, por suerte, en la última escalada que hubo entre Hamas y el Estado de Israel, por primera vez vi que en los medios argentinos había muchos medios que estaban diciendo al menos una posición neutral, lo cual es increíble, y algunos a favor de Israel, por primera vez de que tengo memoria. Me parece un gran avance, pero la realidad es que a nivel mundial la campaña de la desinformación en contra del sionismo, en contra de Israel, está ganando la batalla. Y yo sinceramente voy a decir la verdad, no sé si Israel está dispuesto a luchar ahí. No sé si Israel está dispuesto a luchar en esa cuestión por fuera de la comunidad judía. Por fuera de la comunidad judía. Entonces, es nuestro rol, me parece, como instituciones o como grupos de pensamiento que promueven una visión sionista de comprender que el sionismo es la noción del derecho del pueblo judío a la autodeterminación donde está hoy, en Eretz Israel, un sionismo que no excluye
un sionismo que no excluye a otros, sino que incluye, y ahora voy a hablar justamente de eso a nivel interior Israel. Porque me parece menester aclararlo y también, por supuesto, aclarar todas las cuestiones de disonancias y de incongruencias que tienen gran parte de las organizaciones antisionistas, que por supuesto son antisemitas en el fondo. Creo que ya Ilana ha dicho suficiente sobre el BDS, ¿no? para poner un ejemplo. Y vamos justamente, voy a pasar a la dimensión local israelí, enganchándolo con esto de que el sionismo ha sido siempre inclusivo en esta manera, ¿no? Nunca excluyente, sino inclusivo. ¿Por qué digo esto? Lo que voy a decir ahora quizás les sorprenda, no es fácil de comprender a la primera, pero piensen en lo siguiente. Israel es un estado que se fundó en 1948. Un estado relativamente moderno a comparación del resto, exceptuando los que nacieron después de la caída de la Unión Soviética. Israel se fundó desde su inicio, como una sociedad democrática y que aceptaba absolutamente todas las diferencias. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo, cuando muchos movimientos, entre ellos, por ejemplo, el movimiento feminista principalmente en los Estados Unidos, en la década del 60, del 70, estaba pidiendo la igualdad, que es un tipo de discurso, en Israel no solo había igualdad, sino que ya se tomó una noción que es de ahora, que tiene que ver con la reivindicación y valoración de la diferencia del otro. No es fácil de comprender. Hoy en día, cuando uno va a movilizaciones de justamente movimientos o agrupaciones que piden la obtención de derechos para algún tipo de colectivo, lo hacen diciendo por qué esos colectivos existen, y no es que quieren ser igual al resto nada más, sino que se quieren reivindicar en tanto diferentes. Esto Israel lo tiene de 1948. Esto, que reivindican incluso muchos movimientos antisionistas, antisemitas, muchos de ellos, que hablan de ocupación israelí, que hablan de que debe haber un Estado palestino y que los judíos han ocupado la tierra. Israel tiene esta cuestión social que es contemporánea de los últimos años desde 1948. Porque Israel fue siempre una sociedad libre, por supuesto con sus problemas. O sea, no hace falta recordar a las Panteras Negras de los 70, el movimiento Mizrahi pidiendo los derechos. A ver, hubo problemas, por supuesto que hubo problemas. Por supuesto que la población árabe hoy en Israel, la israelí, y por supuesto también aquella cisjordana, digamos, que no tiene nacionalidad israelí, puede sufrir discriminación en la sociedad, no digo que no, al igual que, por ejemplo, los judíos falayas, los judíos etíopes. Pero hay que comprender que, en comparación, si vamos a una comparación, Israel ha sido un estado moderno mucho antes que otros estados que dicen ser más modernos que Israel, y que Israel no lo es, y que es un estado de apartheid. Voy a poner un ejemplo. Una persona homosexual que dice que Israel es un estado de apartheid y defiende a Palestina abiertamente, que me diga cuál sería su situación en el Estado judío, o que me diga cuál es su situación en Cisjordania o en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza sería lapidado. En Israel sería libre. Vamos más con la democracia israelí. La gran mayoría de los autores antisionistas son judíos. Y no solo son judíos, sino que enseñaron, y muchos de ellos viven todavía en Israel. Porque todas las fuentes que utilizan los medios y organizaciones antisionistas, antisemitas, para denigrar al Estado de Israel, son israelíes. No hay una contradicción ahí. Nunca nadie se preguntó por qué Shlomo Sand escribió El mito del pueblo judío en Tel Aviv. ¿Por qué no hay, y voy a referirme a un discurso bien laguna y me encantó, ¿por qué no hay judíos en Suria? O sionistas en Suria, en Siria. ¿Por qué no hay sionistas en Cisjordania? ¿Por qué no hay sionistas en Al-Urdun, en Jordania? ¿Por qué no hay sionistas en Misr, en Egipto? ¿Por qué el sionismo es acallado en la poca comunidad que queda todavía en Lubnan, en Líbano? ¿Por qué? Porque Israel es un estado libre y el resto de los países que lo rodean no. Porque esa libertad ha caracterizado siempre el Estado de Israel, donde incluso en su propio seno hay gente que está en contra del propio Estado. ¿Y por qué puede estar en contra del propio Estado? Porque Israel es una democracia. Por eso mismo. Ahora bien, esta democracia israelí, que recibe, e incluso muchas veces desde dentro
de la población israelí se fomenta el BDS, por ejemplo, porque hay muchas organizaciones israelíes pro BDS también, y las hay, el Estado lo permite. ¿Y por qué? Porque es una democracia. Porque si no lo permitiera, estaría negando la libertad de expresión. Ahora, y lo tiro como pregunta, el hecho, si pusiera alguna ley en contra de estas organizaciones que fomentan el BDS dentro de la democracia israelí, ¿sería justo o injusto? ¿Estaría dentro de los parámetros democráticos israelíes, sí o no? Va, de los parámetros democráticos normales. ¿Está bien o está mal que alguien al interior de Israel hable en contra de Israel? Y esto es una pregunta bastante fuerte, y cuando se hace más dura en los momentos de crisis. Como por ejemplo el último auge, digamos, la escalada con Hamas. Cuando muchos árabes israelíes salieron con banderas palestinas a no reconocer al Estado judío, es decir, por ejemplo, en la ciudad de Lod, que Israel era un Estado apartheid. Palestinos con nacionalidad israelí, o sea, palestinos israelíes que estuvieron en la frontera del Estado de Israel antes de 1948 y recibieron la ciudadanía israelí. Como también me preocupa bastante ver cómo hay muchos grupos extremistas, muchos que tienen políticos en la Knesset, como para decir Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, y esto es una posición personal, que están en marchas diciendo muerta a los árabes, que son el 23% de la población israelí, como dijo Ilan. O sea, ¿es democráticamente correcto que algunos llamen a la eliminación o sacarle la ciudadanía al 23% de la población israelí? ¿Está bien o está mal? Para mí está mal. Como está mal el que levanta la bandera palestina en medio de Israel y tiene nacionalidad israelí, es un delincuente. Aquel que llama a la muerte, o al menos a sacar la ciudadanía, literalmente, del 23% de la población israelí, cuando muchos de ellos seguramente son judíos árabes también, y ni siquiera lo saben, no se identifican como tales, no me parece correcto. Acá supongo que Mati, vos sos judío árabe como yo, descendiente de judíos árabes como yo, supongo, ¿no? Bueno, es una cuestión bastante interesante. Sí, dale, no sé, querés decir algo. No, así es, y me parece muy interesante también hacer referencia a esto que nombrás vos, digamos, de cuáles son los límites de una democracia, y comparto 100% esto, Mauro, de por qué no pasa en otros lugares, y porque Israel es una democracia, porque tenés uno de los principales diarios, que es el diario Haaretz, que en medio del conflicto con la Franja de Gaza te pone en su tapa, para los argentinos Haaretz sería el diario Clarín, o uno similar. Uno muy importante, es uno de los más importantes. Uno de los más importantes. En medio de un conflicto te pone en la tapa del diario israelí la cara de los muertos palestinos. Eso se da solo en una sociedad libre, una sociedad democrática. Perdón, sumo algo. Dale. De esta sociedad democrática a la que hablamos, que hay parlamentarios que llaman a la destrucción del Estado en el que trabajan, del lugar en el que trabajan. No solo parlamentarios que llaman a la destrucción del Estado de Israel, sino que son parlamentarios de muchos partidos árabes que no podrían sobrevivir en una sociedad árabe conservadora islámica porque lo considerarían kafir, infiel, porque muchos de ellos son de los antiguos árabes ateos de Liberación Nacional. Incluso algunos comunistas. ¿Algún comunista puede vivir en la Franja de Gaza? ¿Un kafir, un infiel, un ateo? No. Y otra cosa más para la democracia israelí. Dentro de la coalición actual está el partido Ram, de Mansur Abbas. Es un partido árabe, y no es un partido árabe, es un partido árabe islamista. Es un partido árabe musulmán declarado, no es el Partido Comunista Árabe de la Knesset. Es el partido árabe islamista. Eso refleja una sociedad democrática. ¿Cuáles son los problemas? Que el otro día, por ejemplo, sí, hace una semana y media habrá sido, Ben-Gvir, justamente uno de estos que estaba en marcha, y que ha estado en marcha, que piden al menos la quita de la ciudadanía de la población árabe, y si no la muerte, le dice al presidente de la sesión, que es un diputado árabe israelí, Atalo Adoni, vos no sos mi señor, digamos, vos no sos aquel al cual yo le tengo que rendir respeto y mandás en esta sesión, y lo tuvieron que sacar, lo tuvo que sacar la policía. Bueno, la policía, los sugieres, digamos, que están en el Parlamento. Los que controlan el lugar. Es un gran problema. Y es una sociedad israelí donde muchas veces en la misma Knesset bueno, digamos, muchos recurrieron a la vía violenta, digamos. ¿Cuántos golpes de idas y vueltas hemos visto en la Knesset? Más que en el Congreso argentino. Pero Israel sigue sobreviviendo, porque es una democracia. Y ahora, voy a ir con lo último, que dijo Ilan, que es un problema que en su momento Ben-Gurión, y no de gobierno, sino Ben-Gurión, cuando acordó con los sectores al fundar el Estado, pateó para adelante, que es Israel es el Estado judío, es una democracia, pero si nos exigen como Estado democrático
que se siguen aumentando los asentamientos, tomemos a la población palestina como ciudadana y nos cambia la mayoría demográfica judía, podría haber un primer ministro musulmán en el Estado judío. Seguiría siendo el Estado judío. No es lo mismo que el alcalde de Londres sea musulmán que el primer ministro de Israel sea musulmán. Porque si uno, digamos, si el Estado de Israel le da la ciudadanía, pero no pueden ser primer ministro, son ciudadanos de segunda. No pueden acceder a los mismos cargos por el hecho de ser distintos. Y esa es una cuestión, porque si es democrático, es una tensión que es inherente y que para mí en las próximas décadas en algún momento se va a tener que resolver. Yo creo que un momento que fue, para cerrar, que fue crucial en este caso, fue la ley fundamental del 2018, la ley de Estado-Nación. Así que fue una ley que, yo me acuerdo que justo hubo una presentación en la universidad, que vinieron varios académicos de la Universidad de Jerusalén, y que lo miraban siempre con una mirada política, y yo les hice un comentario, bueno, esta ley se puede ver también sin una mirada política, que fue una jugada de Netanyahu, digamos, ya en sus últimos intentos, que duraron 3 años, de quedar como primer ministro, donde es una ley fundamental, donde el Hatikvah no era el himno oficial de Israel, donde se renueva cómo debe ser la bandera de Israel, donde dice que el único pueblo con el derecho a autodeterminación en el Estado de Israel es el pueblo judío. Pero eso debería haber sido en 1948. Ahora, ¿cómo le explicás a una familia drusa que perdió a su hijo que el pueblo druso no puede vivir en Israel o que no tiene derecho a la autodeterminación? Porque no es lo mismo, son israelíes, digamos, eso es del principio. Hacerlo ahora conlleva una serie de cuestiones que ponen en riesgo esta cuestión. Además, otra vez, que no se puede no leer de una óptica política en la cual Netanyahu quería seguir contentando a su electorado. Es una cuestión bastante importante. Y lo que fue, creo, también muy llamativo fue lo del árabe, que el árabe dejó de ser un idioma oficial para ser un idioma con estatus especial. ¿Cambió algo en la práctica de facto? No, pero de jure sí. Y este es un camino que se está tomando y que en algún momento se tiene que definir. Porque es una sociedad libre, pero ¿qué tan libre es si, gracias a no definir ese grado de libertad o ese grado democrático, empiezan a surgir grupos extremistas que dicen Israel no es un Estado legítimo, elevemos la bandera palestina, y el otro te dice muerta a los árabes? Ese medio en el espectro político, que hoy en día está en la derecha, digamos, el espectro político de la derecha, se tiene que definir en torno a un plan de acción que pueda definir parámetros que nunca fueron definidos. Y que expresa, y que para mí, en este caso normativo, personal, lo que yo creo que debe ser, debe garantizar el Estado democrático y a la vez que siga siendo Estado judío. ¿Cómo? Es muy complicado. Es muy complicado saber cómo va a reaccionar la población israelí, cómo va a reaccionar la dirigencia israelí frente a esta cuestión que lleva la cantidad de años que tiene existencia el Estado de Israel. Son desafíos. En el medio, digamos, tenemos una influencia externa contra el antisemitismo, que surge el antisionismo también al interior de Israel. Quiero que se queden, por favor, también con esta cuestión de Israel ha sido un Estado moderno, digamos, contemporáneo, libre, cuando muchos otros no lo eran y cuando las demandas no eran las mismas. Israel las tuvo desde siempre. Por supuesto con avances, ¿no? Pero las tuvo desde siempre, cuando el resto de los países no. Y cómo eso no se conoce. Y, por supuesto, la incongruencia y la incoherencia de aquellos que no comprenden por ignorancia. Y está en nuestro rol. Digamos, difundir la sociedad israelí y difundir el sionismo también. Porque es parte. Judaísmo, sionismo, y que el sionismo se encuentre en un sionismo democrático, incluyente y no excluyente. Muchísimas gracias. Ahora damos espacio a preguntas, hay varias en el chat. No sé si quieren hacer algún comentario acá, Mati, Ilan. No, yo quiero agregar que es muy paradójico cómo el movimiento independentista judío, o sea, el sionismo que le trajo derechos a Medio Oriente, es tildado, puede ser tildado de ser un movimiento racista. O sea, estamos equiparando el movimiento que le trajo libertades y trajo los derechos humanos como bandera para fundar un Estado con la Sudáfrica que no dejaba que personas, y no lo digo despectivamente, digo que personas negras y personas blancas compartan un parque, o se sienten en un banco, o puedan ir a votar. Hay un tema que es muy llamativo, y me parece que da para análisis, para 1000 charlas más, que es cómo la defensa de lo que se denomina como la causa palestina, en amplios márgenes, amplísimos, termina siendo desviada al camino del antisemitismo o del antisionismo moderno. Es muy paradójico, porque ¿quién no va a estar de acuerdo
con que los palestinos tengan derechos. Creo que todos vamos a coincidir en que los palestinos tienen que tener los derechos, tienen que tener el Estado y demás. Pero a costa de la desaparición del Estado judío, el Estado palestino tiene que ser, en todo caso, al lado del Estado judío, no sobre el Estado judío. Y creo que ahí radica una de las mayores diferencias. Si las organizaciones de derechos humanos, si las organizaciones que rigen al mundo van a optar por cerrar los ojos y creer que la existencia de un Estado palestino tiene que ser sobre el Estado judío, bueno, estamos en una crisis gravísima. Y es más, perdón, Mati, Adelante. con esto cierro. Dale. Es muy loco porque, por ejemplo, para los estándares de democracia, de The Economist, que es una revista más que prestigiosa en el mundo, la democracia israelí está, por ejemplo, por sobre la democracia argentina. O sea, no sé si tomamos connotación. Freedom House también. Claro, bueno, no sé si tomamos la dimensión de lo que significa la democracia israelí, con todos sus pros, con todos sus contras, pero que es una democracia de primer mundo, realmente de primer mundo, y comparado con un país como Argentina, que no tiene ni siquiera las divisiones que tiene que afrontar la sociedad israelí puertas para adentro. Quería remarcar eso. Comparto estas dos cosas, tanto lo que decía Mauro, del ámbito interno, que es una tensión constante, cuando vos mencionabas esto de la ley de Estado-Nación, yo creo que hay un consenso generalizado en Israel que el Estado de Israel es un Estado judío, que el idioma oficial es el hebreo, que la bandera es la que conocemos, que el himno es el Atikva, todas esas cuestiones que son símbolos nacionales. Ahora bien, el debate se dio porque justamente esos sectores que intentan reivindicar un sionismo más de derecha, intentaron poner también, y creo que lo lograron, el hecho de que dentro de la ley de Estado-Nación estaba la idea de que la política de asentamientos era un interés nacional del Estado de Israel. Supuesto. Entonces, digamos, y esto era algo que Amos Oz, que ya no existe, falleció, un escritor israelí y poeta muy, muy importante, un referente. Él decía esta idea que también traía Ilan, que este conflicto, este tema, confunde hasta a las personas más instruidas, más inteligentes, porque hay dos guerras en simultáneo. La guerra la lucha del pueblo judío de tener un Estado, que es una lucha sumamente justa, y la lucha del pueblo palestino de tener su Estado, que es reconocido internacionalmente y todo, pero también está una lucha dentro del pueblo palestino, que es la negación de la existencia de Israel. Y esta idea que yo decía antes, de que muchos entienden que estar a favor de Palestina significa borrar todo tipo de simpatía con el pueblo judío, con los derechos del pueblo judío sobre la tierra, cortar el nexo que existe entre la tierra de Israel y el pueblo judío. Y no es necesario eso, como tampoco es necesario para defender Israel intentar denostar o demonizar a los palestinos o al pueblo palestino. Digo, creo que ahí es una tensión que también se da en el ámbito interno, pero también está en el ámbito internacional, donde muchos se confunden. Reconocimiento, perdón, Mati. Hasta los antisemitas, o sea, hasta los antisemitas dicen que Israel es el Estado judío, pero Israel en el 2018 lo afirmó. Sí, la parte política, digo, ¿no? Es como... Claro. Es tan democrático que al no querer ni siquiera tocar esa pata, lo terminó haciendo, pero efectivamente, como bien dice Mati, el tinte político estaba. A ver, ojo, otro punto más que nunca se tomó en cuenta y que a nivel de derecho internacional no sé qué tan legal es, supongo que es ilegal, aunque eso me lo podés decir vos, dice el Estado de Israel, creo uno de los puntos, digamos 12, 13, dice, y el Estado de Israel, cada vez que haya una comunidad judía en peligro en el exterior, va a intervenir. Lo cual, bueno, no puede intervenir un Estado externo, pero es fuerte. O sea, que diga eso, o sea, no vamos a permitir un holocausto, ¿no? Eso supongo que habrá sido el espíritu de esto, ¿no? Siempre que haya una comunidad judía en peligro, ahí va a estar Israel, ¿no? Sionismo judío como algo obvio. Que yo digo, bueno, no era tan obvio, pero hoy parece que está pegado mucho más. 100%. Recomiendo mucho... Mirá qué tan reconocido que está el derecho del pueblo palestino a que tenga su Estado, que Israel lo reconoció como tal en tantas negociaciones. Digo, en el 2008 Israel concedió del pedido palestino un 95%, sobre el 100% de lo que se pedía, un 95%. Ehud Olmert. Claro, y aún así ni siquiera se creó ese Estado palestino. O sea, digo, hay un reconocimiento internacional y también por parte de Israel de que eso tiene que existir. Ahora, lo que quiero remarcar y que a veces no se entiende de lógica, es que el antisemitismo te va a decir judíos
no importa en qué parte del mundo estés, andate de este país, andate a tu país que es Israel. Fuimos a Israel, construimos el Estado, y ahora es, váyanse de Israel, ustedes son los que ocupan. O sea, esta incongruencia, esta falta de lógica que hace al antisemitismo y que a veces cuesta, o sea, no es que hay que explicarlo, es una locura. ¿Se entiende? Todo esto forma parte de un fenómeno con el que Israel combate puertas adentro, y también, digo, los judíos en el mundo combatimos puertas afuera. Es verdad que la lucha mediática hace tiempo se había perdido, pero creo yo que, por ejemplo, Está revitalizando a poco. Claro, bueno, pero lo que pasó con el coronavirus ayudó a mejorar la imagen de Israel, cuando el mundo veía el progreso israelí, las vacunas, todo cómo iba funcionando. Digo, después pasó lo que pasó con Hamás. No es una lucha que esté del todo perdida y que se está dando, digo, no es casualidad que hoy 3 jóvenes estemos hablando de este tema, porque yo también creo que está bueno cuando el liderazgo, cuando la pelea o la batalla cultural en términos marxistas, también la damos los jóvenes. Digo, no es una causa perdida. No nos resignamos a vivir mal y que el antisemitismo vaya por delante. No nos resignamos a que el BDS haga lo que quiera. Digo, levantamos la voz y vamos a decir, y vamos a a nuestra marcar manera y como fuerte y podemos claro. lo hacemos y estamos convencidos de hacerlo también. Exactamente. Estás muteado, Mati. Abrimos a pregunta, no sé si... Sí, si alguien quiere. Acá tengo una pregunta de... O... Dale, no sé quién... No, en el chat no hay nada. Si quieren pueden desmutearse. Si hay una pregunta, acá habían hecho de Federico Abolsky, la cuestión del nacionalismo palestino, que es una cuestión, fue una de las primeras, es una cuestión bastante extensa que podría contestar en términos históricos. Me parece que lo voy a hacer si queda tiempo, porque me llevaría 4 o 5 minutos. Así que... Bueno, sí, sobre las fronteras del futuro Estado palestino, yo creo que es un tema de otra charla también, porque es como muy extenso, porque, digamos, es inevitable referirse a muchos conceptos de la historia y de por qué el reclamo palestino es sobre esos territorios y dónde se encuentra actualmente el palestino. Los palestinos, o si también otro debate mucho más interesante, si el palestino promedio quiere un Estado, lo que quiere es poder entrar a trabajar a Israel y mejorar su calidad de vida. Digo, también eso es una realidad. Aquellos que no son israelíes, ¿no? Los que están en... Claro, estoy hablando de los que viven en Cisjordania y en Gaza. Bueno, lo del Sinaí, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta, así que sea más con respecto a antisemitismo, antisionismo. Acá hay varias posturas que no aceptarían nada que no sea del río hasta el mar. Es verdad que hay posturas palestinas mucho más extremistas, como Hamás, que en mi opinión no es posible negociar con Hamás. Nada. Bueno, acá había otra sobre los hechos, digamos. ¿Por qué como comunidad internacional no nos dedicamos lo suficiente a demostrar los hechos? Está Jan. O sea, ¿por qué no mostramos la tiranía de los gobiernos palestinos, la cantidad de fake news antisionistas? ¿Por qué no denunciamos al BDS? Yo creo, personalmente, que lo estamos haciendo, solo que también del otro lado tiene que haber alguien que quiera escuchar. Perdón, Mauro, quiero sumar algo. En España, por ejemplo, ACOM, que es muy conocido para los que estamos en redes sociales, la agencia de ACOM, llevó a juicio a muchos de estos municipios y ganó, demostrando que no se le puede prohibir a un municipio, a un comerciante, a quien sea, negociar con una empresa israelí o con un grupo de música israelí. No se le puede cancelar porque sea israelí, porque eso es lisa y llanamente antisemitismo. Por el otro lado, a mí me gusta, por lo menos las charlas que doy, siempre me preguntan, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Primero, tratar de informarse sobre lo que está pasando, ir a las fuentes. Digo, a mí me gusta leer mucho a Gabriel Ventajal, que para mí tiene una lectura muy adecuada de lo que pasa en Medio Oriente y que ayuda a entender esta realidad y a poner en palabras y en ejemplos cuando el antisemitismo es antisemitismo y cuando la historia es historia. Y nosotros, por nuestra parte, levantar la voz, no quedarnos callados, no ser indiferentes ante esto y no tener vergüenza. Si a mí me manchan la camiseta de Argentina con sangre, olvídense que soy sionista o que soy judío. Están manchando mis colores patrios con sangre.
Argentina, que tiene premio Nobel de la Paz, que no está en guerra con ningún Estado hace cientos de años, tiene su camiseta manchada con sangre. Eso no se puede permitir, sea de izquierda, de derecha, de BDS, del Polo Obrero, de quien sea, no se puede permitir. Entonces, digo, hay que ser agentes activos, no tampoco ir en masa y suicidarse por la causa, pero sí ser agentes activos y levantar y explicar y poner en palabras que es realidad, que si la ONU, más de 50 países deciden ir en contra de Israel, explicar quiénes son esos países, cómo están gobernados, cómo están compuestos, cuáles son sus ideologías. Entonces, 1 más 1 empieza a ser 2. Por mi parte, eso. Bueno, dale, Mati, te has muteado, ¿eh? Clarísimo, y que creo que este fue como un primer encuentro en donde pudimos poner blanco sobre negro, sobre blanco, sobre muchos temas. Y obviamente que la cuestión del nacionalismo palestino, la cuestión palestina, es un tema otro, como para otra charla, muy extenso, donde hay distintas opiniones. Históricas incluso también. O sea, hay historia, hay distintas perspectivas, es bastante complejo. Y si les parece lo podemos dejar para otra charla, que no damos fecha, pero prometemos que va a pasar. Así que bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, vamos a estar cerrando por hoy. Alejandro tiene una. Sí, desmuteate si querés. Hola, buenas noches a todos. Primero les quería agradecer a todos, muy especialmente a Matías, porque es gracias a él al que pude enterarme y conectarme y estar conectado hoy. Saludarlos, creo que debo ser, no sé si soy el único que no es argentino, yo estoy de Uruguay, así que vayan mis saludos. Y lo único que quería preguntarles o poner sobre la mesa es lo siguiente, y creo que uno de los de los tantos grandes dramas que hay, es que desde el otro lado, hoy por hoy, no tenemos un interlocutor válido palestino. O sea, no tenés con quién sentarte a hablar. O sea, ya no es solamente las visiones internas y todas las diferencias habidas y por haber, que puede haber puertas adentro. Es que desde el otro lado no hay, ya no, sin duda en un gobierno, pero ni siquiera hay gente que pueda decir, bueno, yo tengo un control efectivo de este territorio. Claro. Y si les parece, me gustaría de repente escucharlo sobre el tema. Les reitero el saludo desde Punta del Este. Un abrazo. Bueno, qué lindo, qué lindo. Quisiéramos estar todos por allá, Alejandro. A ver, coincido con lo que vos decís, con lo que vos traés, y también hacer esto de referencia, que también lo nombró Mauro. No solo un liderazgo que no tiene control efectivo, sino que también me atrevería a cuestionar la legitimidad de un liderazgo que no celebra elecciones hace más de 15 años y que cuando intentó celebrar esas elecciones, ya vimos lo que sucedió. Entonces, es un tema, y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Por supuesto que yo iba a agregar justo lo que dijiste al final, Alejandro, eso que tiene que ser un liderazgo que cumpla 2 requisitos que nunca están. O reconocen a Israel como locutor, o sea, tienen que tener 2 requisitos necesarios que no son suficientes a menos que estén juntos. Que es que reconozcan al Estado de Israel como interlocutor válido para la paz y, en segundo lugar, que pueda implementar lo que promete, sin que le corten la cabeza. No es tan metafórico lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, son 2 condiciones necesarias y conjuntamente suficientes que con que una de las 2 falte, no se puede. De hecho, las elecciones fueron canceladas, las últimas, porque ganaba Hamás. O sea, Hamás iba a ganar la Fatah, y pensar que Fatah hoy en día es el interlocutor válido cuando casi toda su existencia llamó a la destrucción del Estado judío. Pero a comparación de Hamás, es un grupo al menos secular que no es fundamentalista islámico. O sea, con eso Israel se contenta. Pero Fatah ya no tiene el poder de antes. Digamos. Fatah de Mahmoud Abbas no tiene el poder de antes. No es el de Arafat. Ni siquiera Arafat lo tenía. O sea, por algo no aceptó en el 2000 según sus declaraciones. Pues sabía que no lo iban a aceptar, que lo iban a matar. Cuando fueron los segundos acuerdos de Camp David con Ehud Barak. Perdón, sí, Mati, decí. Adelante. No, quiero primero saludarlo a Alejandro y a todos los que nos están viendo fuera de Argentina, un saludo grande. Yo te invito, Alejandro, a un ejercicio práctico. Cuando termine esta charla, poné en Google, se anuncia Gobierno de Unidad Palestina. Mirá la cantidad de años donde se anunció o se anunciaba o se negociaba el Gobierno de Unidad Nacional Palestino, que nunca ocurrió. Y que de hecho
Hamás ganó las últimas elecciones al Parlamento con 76 escaños, eran más de la mayoría necesaria, y ahí se cancelaron esas elecciones. En el año 2005 y en adelante no hay más, no hubo más elecciones y hubo dos gobiernos separados. Y qué manera de festejar la de Hamás en la Franja de Gaza que tirando a los opositores por los edificios. Digo, estamos hablando de dos. A diferencia de como es en el fútbol argentino que se dice somos rivales, no enemigos, ahí estamos hablando de dos enemigos, no rivales parecen a veces. Y esto lamentablemente se profundizó, y yo comparto cuando los analistas dicen que cuando Abbas muera, porque Abbas va a morir porque tiene una enfermedad y además es una persona muy grande, ya no va a ser solamente el problema de Hamás, sino que va a ser internamente dentro de los clanes que están en Cisjordania, no va a haber, o va a ser muy difícil de encontrar una figura que unifique todo lo que está pasando, porque además, ¿qué territorios gobierna? ¿Dónde? Porque ni siquiera todos Cisjordania gobiernan. Entonces, no solamente que no hay un interlocutor válido, sino que internamente no tienen interlocutores válidos. Y jamás amenazó de que si en el 2008 se llevaba adelante el acuerdo entre Israel y la OLP, amenazaron con tirar cohetes y hacer todo lo posible, lo habido y por haber, para que no se lleve adelante eso. No lo iban a permitir y lo dijeron incansablemente en todos los medios de comunicación. Entonces, ese es otro desafío más que, de vuelta, antes de exigirle a Israel un montón de cosas, miren puertas para adentro cómo están las cosas. ¿Cuántos logros llegaríamos a hacer si estas 170 ONG que fundaron el BDS se preocupan más por lo interno palestino más que por lo externo israelí o lo judío en general? Y suponete si Ben & Jerry's dejara de vender ahora helados en Afganistán. ¿Solucionan también el problema de Afganistán? No seamos ingenuos. Un poco de todo eso. Veo a Shirley que está con la mano levantada muchas veces y tiene ganas de hacer una pregunta. Así que Shirley, adelante. Tenía la curiosidad de saber si se está gestando el antisionismo y el antisemitismo en el país o en la región. ¿Como algo actual de ahora? Sí. Bueno, yo te quiero decir algo, Shirley, para sorprenderte. El representante del BDS Argentina, portavoz del BDS en Argentina, es un judío antisionista. Para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando. Por el otro lado, el antisionismo existió de siempre, o el antisemitismo, ahora devenido en antisemitismo, existió siempre, desde las matanzas en el año 1911, si no me equivoco, lo que fue la Semana Trágica. 1919, el porón de la Nacionalidad Patriótica. 1919, a lo que es hoy en día, y la izquierda ama, Solano ama tuitear en contra del sionismo, y la izquierda sacó un hashtag, trató de hacer tendencia a un hashtag en contra del sionismo y estas ideas locas del sionismo internacional. Lo que pasa es que ahora se magnifica, porque el poder que tienen las redes sociales y los medios, también hay que encontrar un balance. Cuando el muchacho de C5N, en plena pandemia, entrevistaba a un hombre que hablaba del sionismo internacional, de la sinarquía, y que los judíos son dueños de los medios de comunicación y de los bancos, y que por eso Argentina está como está, bueno, me parece que hay un límite entre tratar de vender y ser cuidadosos en el mensajero, lo que está transmitiendo. Yo no sé si hay un renacer, que cada vez que hay un conflicto donde Israel está metido, hay un renacer, un reflorecimiento del antisionismo. Sí, sin lugar a dudas lo hay. Pero también, y agradezco que así sea, en Argentina hay muchas, después podemos hablar del INADI, pero hay muchas maneras de poder combatir el antisemitismo en sus diversas maneras. Hay una ley de antidiscriminación y además se adoptó la ley que leyó Mati antes. La definición, sí. Exactamente, la definición para poder combatirlo. Yo no creo que haya más antisionismo que antes. Que hay, sí, lo hay. Pero también hay maneras de poder combatirlas, de poder combatir lo que no había antes. Hoy la clásica, también la derecha, en la derecha extrema nacionalista también pasa. Bueno, me acuerdo, creo que había sido Santiago Cunio en el 2019, me parece, 2020, cuando llamó ahí a la DAIA, por qué se metían, que son judíos o argentinos, ¿no? Son sionistas o argentinos, ¿no? Y eso que tiró el plan Andinia también, ese supuesto plan falso para conquistar la Patagonia, ¿no? Que uno es sionista o es argentino, ¿no?
esa falsa dicotomía que nos han hecho creer durante muchísimo tiempo de la derecha más recalcitrante, que quizás hace ya casi 100 años, miren, ya casi 100 años, tenía muchísima más fuerza y que siguió siempre vigente, y que sigue vigente también, porque siempre a los judíos nos han corrido por derecha diciéndonos marxistas y nos han corrido por izquierda diciéndonos capitalistas, y eso ha sido así toda la historia, lamentablemente. Pero en el país yo coincido con Ilan, o sea, esto es un elemento persistente que recrudece, es como eso que tiene brotes en algunos momentos y que después se calma o desaparece, aunque nunca desaparece, pero queda así explícito. Y por supuesto también está lo implícito, ¿no? Está lo implícito o aquellos que más de manera política, sin estar tanto en la derecha como en la izquierda recalcitrante, hablan en contra del Estado de Israel, e indirectamente de los judíos también. No sé, Mati, si querés decir algo, cerramos. No, comparto con lo que ustedes decían, y también creo que son momentos que también dependen mucho de otros factores, de lo que pasa en Israel, pero creo que logramos por lo menos en esta hora y media dar un pantallazo general, agradecer a toda la gente porque empezamos con 22, somos 21, hubo pico de 25, pero se quedaron todos quietos, así que muchas gracias por acompañarnos en este momento. No sé si quieren agregar algo más, ustedes, Mauro y Ilan. Agradecerle a Mauro. Le quiero agradecer a Mauro. Bueno, a todos agradecerle esto. también por estar aquí en Hebraica con el Simo, por sumarse a la charla, un gran evento, la verdad que salió muy, pero muy bien. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. por contestarme. Por favor. Muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos pronto. Exactamente, lo vamos a comprometer a Mauro para más charlas, si te parece. Sí, por supuesto, vamos a seguir organizando, por supuesto. Bueno, a todos, un gusto, gracias. Un placer, muchísimas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.